Bueno, pues ya estamos en Tándem Perfecto y hoy este Tándem Perfecto es un tándem pluscuamperfectum, porque es más que perfecto, porque hoy nos acompaña Roberto Sotomayor. ¿Qué tal? Pues como siempre un placer estar aquí. Ya empieza a ser una tradición para mí juntarme los Sí, domingos y sí. ver este programa en mi casa. Pues nosotros estamos encantadísimos y además nos lanzaste un guante por redes sociales y nosotros lo recogimos encantados porque nos propusiste hablar sobre mitos de los Juegos Olímpicos y nosotros en este programa y en esta sección somos unos enamorados de los Juegos Olímpicos, eh, que no de las Olimpiadas también, pero sobre todo de los Juegos Olímpicos. Ya hemos aprendido a decirlo, ¿a que sí, abuelo Xavier? Efectivamente. Yo te iba a decir una cosa. Ahora, o sea, estas semanas va a ser triciclo o igual triatlón, también le podemos llamar, ¿no? También puede servir. Entonces, bueno, nos lanzó varios personajes míticos de los Juegos Olímpicos, Roberto Sotomayor, que son estas figuras que no son tan conocidas, pero que son históricas y que además tienen detalles de superación y de ética deportiva muy dignos de mencionar y que a lo mejor en los grandes medios no le dedican tanto espacio, ¿verdad? Bueno, no es que se dediquen espacio, sino que yo creo que como todo en esta vida, últimamente estamos escasos de memoria y olvidamos pronto a nuestro pasado y bueno, pues me parece interesante recuperar unas figuras deportivas que en su momento fueron todo un referente, que lo siguen siendo evidentemente, pero que la gente joven desconoce más allá de lo que ha pasado en sus vidas de 4 años para acá. Bueno, Y creo que merecía recordarlo. y entonces hoy nos lo van a contar entre Roberto Sotomayor y el abuelo Xavier. Roberto Sotomayor, voy a recordarlo, que es ex atleta de élite, ha sido 3 veces campeón de Europa Máster 35 y además es escritor. También cuentas tus historias del deporte en La Última Hora, ¿verdad? Sí, colaboro con La Última Hora en artículos de opinión de deporte, pero también de política. Y luego el abuelo Xavier, que ya le conocéis, es sociólogo, ha escrito 3 libros, 2 sobre la Real Sociedad, uno sobre el fútbol argentino. ¿Hay algo que a lo mejor algún día nos tiene que anunciar? Si hay alguna editorial entre los oyentes que sepa que tiene un libro escrito, que está pendiente de publicación y que tenía la sección mítica en Radio Villalba de las batallitas del abuelo Xavier. Y entonces hoy, como primera figura del olimpismo, habéis elegido a Fanny Blankers-Koen, que para muchos de nosotros es una gran desconocida. Yo reconozco que me he tenido que informar sobre quién era, pero sin embargo es probablemente la atleta más importante del siglo XX. Bueno, la más importante, ¿no? Es la atleta, la mejor atleta según la antigua IAF, que ahora es la World Athletics, nombrada como la mejor atleta del siglo XX. Contarnos quién es y por qué es tan importante su carrera. Bueno, Fanny Blankers-Koen, la historia de Fanny Blankers-Koen hay que contarla desde una perspectiva histórica determinada, ¿no? Hay que situarse en los años 30, principios de los años 40, cuando está la Segunda Guerra Mundial. Y evidentemente, como todas estas historias, siempre nos acordamos por de Jesse Owens, de multitud de historias, pero la de Fanny Blankers-Koen es una historia de superación, primero porque es mujer, en segundo lugar porque es holandesa y vive en una zona ocupada por el ejército nazi, y en tercer lugar, evidentemente, por las hazañas que llegó a hacer luego en los Juegos Olímpicos, ¿no? A mí de Fanny Blankers-Koen me gusta siempre contar esta historia empezando siempre por el final, porque ella durante los Juegos Olímpicos de Múnich del año 72, el COI pues junta en la, digamos, lleva invitados a Jesse Owens y a Fanny Blankers-Koen, ¿no? Y entonces hay una historia en la que Fanny se acerca y entonces pues le dice a Jesse Owens, dice, oye, aún conservo todavía tu autógrafo que me firmaste hace 36 años. Entonces, me llamo Fanny Blankers-Koen. Entonces Jesse Owens dice, sé quién eres, conozco tu historia y lo sé todo sobre ti, ¿no? Entonces es como que la historia empieza en el 72, pero se rememora al año 36, cuando se celebran los Juegos Olímpicos de Berlín, y Fanny tiene 18 años y es una jovencita y entonces quiere ver a su ídolo. Ella participa en esos Juegos Olímpicos, aunque no gana ninguna medalla, y le pide un autógrafo a su ídolo, que es Jesse Owens, y lo conserva hasta el año 72. Yo creo que la historia empieza así y es una historia que ahora empezaremos a entrar en detalle, pero es una historia muy bonita. Es una atleta, bueno, no sé lo que iba a decir el abuelo Xavier, pero quiero puntualizar No, adelante. que no descubrió su
su pasión hasta un poquito entrada en edad, que era algo curioso en aquella época, que ahora parece que el talento se descubre desde los 6-7 años y ella hasta que no era preadolescente no empezó a ver que tenía unas aptitudes para el deporte. Sí, Bueno, pero sí es verdad que también era una persona muy deportista. Y Sí, esto es importante porque se da mucho en las grandes deportistas mujeres, que precisamente, y más en esta época que estaba mal visto que la mujer hiciera deporte, necesitabas tener una gran pasión para dedicarte al deporte. Y es lo que le ocurrió a Fanny Blankers-Koen. En su infancia destacó en muchísimos deportes, que es otro rasgo característico de las mujeres deportistas, sobre todo de esta época, ¿no? Que claro. estaban especialmente dotadas para el deporte. Y llega un momento en el que un entrenador le dice que es mejor que se dedique al atletismo. Debía tener muy buenas condiciones para la natación también, pero este entrenador le dice: Holanda tiene muy buen equipo en natación, es mejor que te dediques al atletismo. Y esa es la razón por la que termina dedicándose al atletismo, y ya muy pronto destaca y como ha dicho Roberto, estuvo en los Juegos de Berlín, donde lo más destacado que hizo fue conocer a Jesse Owens y pedirle un autógrafo. Sí, no, y luego, claro, luego pasa lo que pasa, ¿no? Que salta la Segunda Guerra Mundial y entonces los Juegos Olímpicos del año 40 y del año 44 se cancelan y durante esos años, pues claro, pues aquí Fanny, la historia de Fanny yo creo que donde realmente es interesante es durante estos años, ¿no? Los años en donde llega la hambruna a Holanda, en donde ser mujer e ir a entrenar pues está mal visto. Ella se casa con su entrenador, que su entrenador le saca 15 años y empieza a preparar las pruebas. Ella va a entrenar, pues eso, las horas que puede, va siempre con su entrenador y en los años más duros, sobre todo en el año 44, que es cuando allí se recuerda como un año especialmente duro en el invierno de Holanda, es donde realmente pasan mucha hambruna y mucha miseria, ¿no? Y bueno, ahora hablaremos sobre la gesta en los Juegos del 48, porque cuando ya la prensa en Holanda la daba un poco por acabada, ¿no? Ya que ella era mayor, incluso ya con 30 años en la prensa incluso decían que se tenía que dedicar a estar en casa y a cuidar de sus hijos y que se solía entrenar, ¿no? Pues ahí es cuando se forja la gran leyenda, ¿no? Y hay varias fotos por ahí sobre esos juegos, ¿no? El último día cuando ella habla con su marido y con sus hijos telefónicamente y después de ganar su tercera medalla, entonces ella se viene abajo porque quiere estar con su familia y quiere volver. Entonces el marido dice, bueno, tú no querías igualar la gesta de tu ídolo Jesse Owens, pues Ali gana la cuarta medalla, ¿no? Entonces en un día de barrizal absoluto, porque estaba lloviendo, hay que recordar que la pista por entonces no eran de tartán ni eran de goma, eran tierra, se llenaban de barro y consigue su cuarta medalla olímpica y bueno, la reciben allí en Holanda como una auténtica heroína, claro. Precisamente lo que has comentado, de que habló con su marido y que fue su marido el que le animó para que se quedara y para que igualara el récord de Jesse Owens, porque por lo visto era un atleta con unas condiciones excepcionales, pero sin embargo tenía una moral un poco frágil. Y en esas ocasiones, cuando empezaba a dudar de sí misma, la labor de su marido, que también era su entrenador, fue fundamental para Total. convencerle de que podía competir y podía ganar. es importante el mensaje de que Fanny Blankers-Koen además fue pues, una pionera, igual que a lo mejor en la política se recuerda por aquella época a Clara Campoamor, ¿no? Pues en este caso como deportista ya abrió muchas puertas, rompió muchos clichés y muchos tabús, pero por lo menos sí que es cierto que tenía ese apoyo familiar que hacía que no se tambaleara su moral ante las críticas, cartas manuscritas que le gana a su buzón para insultarla directamente y para decirle que qué tipo de madre, qué tipo de mujer era esta que dejaba a los niños para irse a hacer deporte, ¿no? Y sobre todo en unas condiciones en donde, insisto, esto es importante, con una ocupación nazi en el país. Es decir, a los alemanes les hacía mucha gracia a Fanny porque le aplaudían, pero cuando Fanny le quita el récord de relevos de 4x200, que lo tenían por entonces las alemanas, ya no les hace ninguna gracia a los alemanes. Es decir, o sea que sufrió también lo suyo. Y hay un detalle que ha dicho antes Xavi sobre la polivalencia
de Fanny Blankers-Koen, y es que ella en el año 47 en los campeonatos nacionales se inscribe en 6 pruebas y gana todas. Es decir, gana absolutamente todas las pruebas, pero por entonces las normas no permitían participar en los Juegos Olímpicos en más de 3 pruebas individuales. Por eso ella a los Juegos de Londres acude a 3 pruebas más el relevos, que es la cuarta medalla, ¿no? Pero la polivalencia de Fanny Blankers-Koen es algo que es realmente complicado verlo hoy en día, ¿no? Podemos encontrar atletas, no sé, ahora estoy pensando en atletas, incluso heptatletas, que son muy polivalentes, pero que pueden destacar en 2, 3 pruebas como mucho, pero no en 6 pruebas. Hay que decir que en su carrera llegó a ser récordman mundial de 6 disciplinas diferentes. Correcto. Fue 100, 200, 80 metros vallas, salto de altura, salto de longitud y heptatlón. O sea que ese es un dato bastante significativo. Pero yo sí quería insistir en una cosa, que es las enormes críticas que recibió. Primero, lo que comentaba Roberto, por casarse con una persona que era 15 años mayor, que eso ya era polémico. Y segundo, por seguir compitiendo cuando había sido madre. Y las críticas fueron enormes. Encima, a los Juegos del 48, que es en los que triunfa, acudió con 34 años, si no me equivoco. Correcto. Entonces, no, con 30 años, perdón. 30. Le criticaron que no era edad para seguir compitiendo, que tenía 2 hijos ya y que tenía que quedarse en casa. Y luego, efectivamente, cuando consigue ganar las 4 medallas de oro, ahí sí el recibimiento es masivo y se convierte en un ídolo nacional. Pero vamos, previamente había recibido unas críticas enormes. Ella, cuando vuelve a Holanda, la reina Juliana le hace obsequio de una medalla, que es la medalla de la Nansou, y le regalan una bicicleta, porque ella iba a entrenar en bicicleta, llevaba un cesto donde llevaba a los niños, y entonces iba a entrenar en bicicleta que es donde cuando la insultaban, ¿no? ¿Dónde vas? Quédate en casa. Y claro, ella cuando vuelve a Holanda, ya como una auténtica heroína, la reina le regala, los vecinos, mejor dicho, le regalan una bicicleta para que fuera un poco más, para que fuese un ritmo más lento y disfrutar un poco de la vida a un ritmo más lento. Bueno, no sé si queda alguna historia relevante de Fanny Blankers-Koen por contar, y si no, pues podéis cerrar con la mejor lección deportiva o ética o social que puede dejar esta atleta. Pues 28 marcas mundiales. Creo que ningún atleta ha sido capaz de hacerlo lo mismo, ¿no? Estamos hablando de un atleta que marcó un antes y un después en el atletismo olímpico, en el atletismo mundial. Creo que la historia de Fanny Blankers-Koen es símbolo de resistencia en unos momentos en donde hubo un impasse en la humanidad, prácticamente no hubo nada a nivel deportivo. Y lo único que se celebraban eran unos Juegos Olímpicos que se celebraban en los campos de concentración, que esta es otra historia que daría para contar, en donde los prisioneros de diferentes países de los campos de concentración cosieron una gran bandera y la pintaron con colores y pusieron los colores de la bandera olímpica y organizaron unas pruebas. Y eso fue lo único que se organizó durante esos años, durante esos tristes años. ¿Abuelo? Nada, creo que lo que ha dicho Roberto es perfecto para terminar esta sección. Una buena guinda. Bueno, pues ya conocéis todos a Fanny Blankers-Koen. Os recomiendo que os enteréis más aún, que os informéis mucho más sobre ella, que leáis, y nos emplazamos para la semana que viene, que hablaremos sobre Daley Thompson. Otro atleta que va a dar mucho que hablar. Muy bien, pues nada, amigos, nos vemos la semana que viene. Chao. Adiós.